buenas noches, amados hermanos. Qué gozo, qué alegría poder estar un día más en la casa de nuestro buen Dios, congregados juntos en un mismo espíritu, dispuestos para alabarle, para glorificarle, expresarle nuestra gratitud, nuestro amor por la grandeza de Dios y todo cuanto Él hace por nosotros. Va un saludo, hermanos queridos, a todos aquellos que nos siguen por este medio. Nuestra hermana Evita Ocaña desde Nueva York, mi querido hermano y pastor también Ricardo Cumbal desde Orlando, ya no está en Nueva York, bajó a Orlando con su familia. Que el Señor les bendiga poderosamente. Un abrazo a todos ustedes. Mi hermana Adita Luz en Colombia, nuestro hermano Juan Pablo y Moni desde España, su familia, que todas, mamita y todos quienes están allá, un abrazo a todos ustedes. Y bien, para todos nuestros amigos también que nos siguen por este canal, que el Señor les bendiga poderosamente. Vamos en esta noche, tarde y noche, tenemos culto de enseñanza. Seguimos con el libro de los Proverbios. Creo que si el Señor no permite otra cosa, tal vez unos 3 temitas más. Pero estoy seguro que el estudio que hemos venido haciendo ha sido de bendición. Para mí en lo personal ha sido de gran bendición y pienso que para ustedes no puede ser la excepción. Mis amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 28 y vamos al versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Vamos a dar lectura con mucha reverencia, con mucho respeto, hermanos. Así lo venimos haciendo desde mucho tiempo atrás y pidiendo también la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Leo una vez más, mis hermanos queridos, ponga mucha atención. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el Señor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este tiempo, Señor, por nuestras vidas, por la salud, el bienestar y por el privilegio y bendición que es para nosotros, tus hijos, poder estar en tu casa, en tu misma presencia, Señor, regocijándonos por todas tus bondades, Señor. Y claro, como decía Jesús, bendito seas, Señor amado, a tus pies es el mejor lugar. Bendito Padre, pues así estamos nosotros, con un espíritu dispuesto y gozosos para escucharte, para aprender cada día más de ti, Señor. Sé que esta palabra que ha sido compartida, leída, traerá bendición y edificación a cada una de nuestras vidas. Así lo creemos, Señor, y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús te decimos amén. Bueno, mis amados hermanos, Proverbios 28:13, creo que es un versículo muy conocido, y yo tenía pensado hacer mención de alguna anécdota, algo que aconteció en mi vida. En algún momento yo estuve compartiendo un mensaje, no aquí, en otro lugar. Me permiten reservarme el sitio por confidencialidad, ¿no? Y una vez que terminé el culto, se acercaron a saludarme los hermanos, agradecidos por la visita, por la palabra que había llevado. Y me dice: hermano pastor, yo quería pedirle, dice, a ver si usted puede acompañarme un momentito a mi casa, a que oremos. Le digo: mi hermana querida, con mucho gusto, pero ¿qué es lo que le está pasando? Y me dice: pastor, dice, yo tenemos muchos problemas desde hace tiempo atrás, las cosas no nos van bien, más bien va de mal en peor. Y bueno, dice, pastor, ya hemos hecho vigilias, hemos ayunado, hemos orado. El pastor también de aquí de la congregación ha orado por nosotros, pero las cosas no mejoran. Entonces eso me alertó un poquito, mis amados hermanos,
y me hizo meditar, ¿no? Y pedir inmediatamente, pienso que es lo que hacemos comúnmente los pastores en una situación así, pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos oriente, qué hacer o qué decir. Entonces automáticamente vino a mi mente y le digo, hermana, si han ayunado, si han orado, han hecho vigilias por esta situación, el pastor tal ha orado por ustedes, ¿qué le hace pensar que mi oración puede cambiar las cosas o hacer que las cosas sean diferentes? Ay, pastor, dice, pues no, es que a usted le escuchamos, mire, dice, qué bonito mensaje. Y yo siento que, digo, no, mi hermana, no es que no quiera ir, pero es que algo debe estar aconteciendo. Y le pregunté del esposo y me dice, sí, está por allá atrás, y se desesperaba por llamarle, y le hizo señas y que venga. No, entonces le digo, mi hermano querido, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pastor Marcelito, qué gusto tenerlo por acá y sabe que ha sido de bendición. Y la esposita le dice, mira, mi hijo, dice, él estaba invitando al pastor para que vaya a la casa a orar por la situación que estamos viviendo. Entonces automáticamente, hermanos, vino a mi mente, y, bueno, no vino, el Señor puso en mi corazón esta cita bíblica que justamente vamos a compartirle en esta noche, ¿no? El que encubre sus pecados, le digo, hermana, seguramente debe haber alguna situación que esté estorbando la situación o la comunión con el Señor para que Dios nos responda después de que hayan hecho vigilias, hayan ayunado, el pastor haya ido a orar por ustedes. O sea, es un poquito extraño que las cosas no cambien. Pues le digo, hermana querida, mire, la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Mi hermana querida, mi hermano, tal vez hay alguna situación que esté entre ustedes o hay algo que ustedes tal vez no han confesado a Dios y es la razón por la que la situación no mejora. No lo digo yo, está escrito, el que encubre sus pecados no prosperará. Le volví a repetir, le digo, más el que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Entonces, hermanos queridos, se quedaron viendo y de pronto derramaron unas lagrimitas por allí y dijeron, pastor, creo que usted tiene toda la razón en esto. Y bueno, ¿cuál era el pecado? No sé, pero de que había algo que no confesaron y pienso que los dos, porque se quedaron mirando y de pronto brotaron unas lagrimitas de cada uno de ellos y me dijeron, pastor, ore por nosotros aquí. Dije, encantado, nos apartamos un momentito, una oración por ellos, pidiendo que el Señor atienda su pedido y que el Señor bendiga, ¿no? Que yo estaba seguro que ellos iban a tener un tiempo de intimidad con el Señor y que va a ser un tiempo muy especial, un tiempo en el que realmente el Señor perdonaría cualquier pecado, ¿no? Porque también está escrito en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué bendición, ¿verdad? Ya en algún tema anterior algo se mencionó sobre estos versículos, pero los hermanos se quedaron muy agradecidos, ¿sí? Y no pasó, créanme hermanos, 2 meses, al mes y medio, me llamaron muy agradecidos por haber sido un instrumento de Dios para sus vidas y que el momento que ellos llegaron a casa se arrodillaron juntos, y luego invitaron a sus hijos y bueno, tuvieron ese tiempo de intimidad con el Señor y a partir de ahí las cosas fueron mejorando. Imagínense, hermanos queridos. Entonces, quizás yo podría decir de una manera categórica, podamos simplificar en exceso al decir que todos los problemas de la vida son el resultado de un pecado también específico. Pero sin lugar a dudas, hermanos queridos, el pecado es un asunto vital.
este pasaje tiene algo que decir acerca de nuestro problema, hermanos. Porque mire, está escrito ahí, ya lo mencioné, y usted puede leerlo una y otra vez, analizarlo, dejar que el Espíritu Santo le dé claridad. Y bueno, si hay algo, pues nosotros sabemos lo que tiene que hacer. El que encubre su pecado, dice, no prosperará. ¿Sí? Entonces, hermanos, para no alargarnos mucho y aprovechar el tiempo, el primer punto dice la insensatez de disimular, oiga bien, la insensatez de disimular el pecado, porque la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y hay algunos hermanos que creen que pueden salirse con la suya, hacer lo que quiera, y bueno, como vivimos en pleno siglo XXI, es muy común, es muy natural, que antes no era así, en la iglesia primitiva tampoco, en el Antiguo Testamento peor. No, hermanos queridos, la corrupción, el pecado existió desde el comienzo. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, el resultado es vivir en la mentira la mayor parte del tiempo. Porque si yo no soy honesto delante de Dios, no he sido transparente y creo que lo que hice lo hacen todos y que eso no es pecado y me callo y lo practico y lo hago, hermanos, mucho cuidado, porque la Biblia es clara y dice que no habrá prosperidad. Entonces, hermanos, cuando hay esta situación en nuestras vidas y no confesamos el pecado que de pronto hemos cometido, eso impide gozar del perdón de Dios. Porque está claro, hermanos, ya hice la mención en 1 de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si usted lo tiene oculto, no habla con Dios, no se humilla ante Dios, con honestidad no le dice, Señor, yo hice tal o cual cosa creyendo que tal vez no te iba a ofender, no iba a contristar tu Santo Espíritu. Sencillamente, en la medida que usted no confiese, no va a haber perdón. Porque para que el Señor le perdone, usted tiene que reconocer y tiene que decirle, Señor, fallé, hice esto o dije esto y no debía haberlo hecho o no debía haberlo dicho. Así de sencillo, hermanos queridos. Entonces, cuando nosotros tenemos oculto algo, no lo confesamos. Como dijimos, hermanos, no hay prosperidad, no podemos gozar del perdón de Dios y aún más. Esto causa el alejamiento de Dios en nuestras vidas. Mire bien lo que dice, hermanos queridos, Salmo 66, 18. Si ya tienen, léalo por favor con mucha paciencia, o los que no, subraye o tome nota, hermano, para que después pueda revisarlo de una manera muy detenida. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, oiga bien, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando nosotros damos lugar en el corazón para el pecado, para ciertas cosas, para ciertas prácticas que hacen en el mundo, y creyendo que nosotros no, eso es común y corriente, pues hoy, como hice mención, es pleno siglo XXI, es que esto y este otro son propias de la juventud, propias del sistema en el que vivimos, hermanos, cuidado, porque Pablo fue muy categórico al hacer mención en ese sentido sobre Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué nos lleva a pecar? La carne. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y cuando no hay un dominio propio sobre nuestra carne, sobre nuestros pensamientos, ahí viene el problema. Por eso Pablo, escribiendo a los hermanos que estaban en Roma, les dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis ese cuerpo carnal, pecaminoso, ¿sí?, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Y nos dice,
Para aquellos que creemos que estamos en una época de modernidad y que podemos practicar tales y cuales cosas, no, hermanos, cuidado. Dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen a la corriente de pensamiento que hay en el mundo. Dice, más bien, dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué, hermanos? Porque como pensamos, actuamos. Así dice también la Biblia, la palabra del Señor, en Proverbios 23, 6 o 7. Sí, porque ¿cuáles son los pensamientos del hombre en su corazón? Tal es él. Es decir, que somos el producto de lo que pensamos. Y a veces, yo he dicho repetidas veces, pero perdóneme que lo haga una vez más. Nosotros somos el producto de lo que pensamos o del medio ambiente que nos rodea. No, vale, hazlo, dilo, no, ¿cuál es el problema? ¿Dónde? Pues a ver, ¿qué es un vasito, una copita? Pero de copa en copa estás manchando, estás ensuciando el templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando ya no es una, son dos, son tres, son cuatro, tu espíritu se alegra y comienzas a participar de lo mismo que hacen los demás. Así de sencillo. O van con los jovencitos, ¿qué te pasa? No, pero anda, va, disfruta, aprovecha, no seas tonto. Es la oportunidad que te está dando. Anda, llévale a la cama. Oiga, qué tenaz, ¿verdad? Pero bueno, avancemos un poquito. Mire entonces, hermanos queridos, eso causa el no, obviamente, no el disimular el pecado, el no confesarlo, el tenerlo oculto, también causa el alejamiento de Dios. Así que no dé lugar en su corazón para la iniquidad, hermanos, cuidado. Eso también produce problemas internos. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, cuando algo se da, algo acontece, produce en cada uno de nosotros un gran sentimiento de culpabilidad. Y claro, imagínese solamente por decirle algo, ¿cómo cree que se sentía David después del pecado que cometió con Betsabé, la mujer de Urías? Murió un niño. Después, el medio hermano le violó a la media hermana. El hermano de él, Absalón, enterándose de lo que hizo, mató al otro hermano. ¿Qué cree que pasaba por la mente y el corazón de David? ¿Ah? Para después obtener una claridad en eso, tenemos que leer, hermanos, el Salmo 32 y el Salmo 51. ¿Sí? En todo caso, hermanos, como les dije, analícelo, tome nota y después lea, hermanos queridos, para que usted pueda tener claridad en esto. Yo le voy a hacer mención sobre el Salmo 32, versículo 4 y 5. Mire lo que dice. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? Porque él no confesó su pecado. Así lo dicen los versículos que le anteceden a lo que nosotros estamos leyendo, ¿sí? Y mire el 5, dice, mi pecado, cuando ya vio la situación que él vivía, que su verdor se había convertido en sequedades de verano, entonces dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora se da cuenta, hermanos, como yo le dije, por ahí va el asunto de lo que experimentaba David, lo que él pensaba y ese sentimiento de culpabilidad que debe haber habido en su vida, y decir que de pronto él fue el causante no solamente de la muerte de su hijito, sino de sus hermanos, de sus otros hermanos, de sus otros hijos, de lo que aconteció con sus medios hermanos, ¿verdad? Terrible, hermanos queridos. Entonces aquí nos da la pauta el Salmo 32, versículo 4 y 5. Y sabe, eso está confirmando las tendencias pecadoras. ¿Por qué, hermanos queridos? Cuando no tenemos nosotros conciencia de todo eso, hace
que el mal crezca. Actuar de esa manera simplemente dejamos o permitimos que el mal crezca en la vida de una persona o en nuestro alrededor, en nuestra familia. Entonces, hermanos, eso produce también una repetición de lo negativo. Y hay que considerar, hay que analizar y no dejar que eso acontezca en nuestras vidas, hermanos. Vamos al segundo punto. La razón para encubrir el pecado. ¿Por qué, hermanos queridos? Yo pienso que todos y cada uno de nosotros hemos tenido nuestras experiencias en ese sentido, de cuando usted ha hecho algo y siente que la situación va a ser revelada, va a salir a la luz. ¿Sí? ¿Qué hace usted? O cuando es algo que no quiere que se entere, usted calla, oculta y se da modos porque eso, entre comillas, permanezca oculto, cuando eso no puede ser así. Porque tarde o temprano, hermanos queridos, la verdad se conocerá. La Biblia dice que jamás las tinieblas se pondrán a la luz. Eso no puede ser, hermanos, imposible. Y como dije yo, viene a mi mente algún momento un mensaje que dijimos aquí. ¿Por qué nos esforzamos tanto en hacer cosas ante los ojos que no nos ven, cuando hay unos ojos que lo ven todo? ¿Aló? ¿Verdad, hermanos? Entonces, mire, hay veces que tratamos de encubrir el pecado. Una de las razones es la ignorancia, es decir, el desconocimiento. No darnos cuenta de la naturaleza del pecado. No darnos cuenta de la naturaleza del pecado y las consecuencias que ello puede traer en nuestras vidas o en nuestra familia. Entonces, hermanos, eso manifiesta un conocimiento insuficiente de lo bueno. Manifiesta un conocimiento insuficiente de lo bueno. Porque hay veces que nos conformamos, hermanos queridos. ¿Sabe? Lamentablemente el día domingo está grabado para los hermanos que nos siguen por el Facebook o YouTube. El mensaje de este domingo pasado era hambre, de Amós 8:11. Dice que acontecerán unos días en los que Dios enviará hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de la palabra. Y sabe, y es que hoy día, hermanos, yo digo, ¿quién se sumerge? ¿Quién lee? ¿Quién escudriña? ¿Quién quiere conocer más de Dios y las promesas que Él tiene para nuestras vidas? Pero en la medida que nosotros leemos, en la medida que escudriñamos, nosotros vamos a ir detectando lo bueno, las bendiciones que hay para sus hijos, para los que quieren vivir en la voluntad de Dios, para los que quieren vivir en santidad, con una vida consagrada, dedicada al Señor. Pero de la misma manera, las maldiciones o las consecuencias que vendrán por ser un hijo rebelde, un hijo que no hace caso, y claro, si no lee, desconoce todo lo que está escrito aquí en este libro precioso y maravilloso para nuestras vidas. Entonces, hermanos queridos, al no tener ese conocimiento grande y maravilloso, vamos a errar, vamos a fallar y no vamos a conocer realmente lo que es bueno y agradable delante de Dios. Entonces, hermanos, la razón también para encubrir el pecado es no hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. Es no hacer, hermanos queridos, lo que sabemos que deberíamos hacer. Vea, vamos a ir a algo tan sencillo, permítame. Venir a la casa de Dios un día miércoles o venir a la casa de Dios un día domingo. Ay, es que pastor, es la final de Liga Barcelona. Hermano, ¿qué es más importante para usted? ¿Qué es de mayor agrado ante los ojos del Señor? ¿Ah? El que usted se quede asistiendo por la televisión o vaya al estadio a mirar un partido antes que venir y agradecerle a Dios
por la bendición que ha recibido día a día, por la protección y el cuidado que le da usted a su esposa, a sus hijos, o esposita que le da a su esposo, a sus hijos, a su familia, por el pan que no falta en la mesa, hermanos queridos, por la salud, porque estamos a salvo, hermanos queridos, de este virus, y el Señor nos ha dado la vida. Entonces la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de simple, y no lo digo yo, está escrito, hermanos queridos, en la epístola de Santiago, capítulo 4 y el versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice, hermanos queridos. Así de simple. Entonces, mire, hermanos queridos, cambiar algo que es agradable a Dios y no hacerlo, saber que es bueno y agradable y no lo hace, sencillamente peca. Así de sencillo, hermanos queridos, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir también, en otro aspecto, falta de sentido de necesidad. ¿Qué quiere decir? Que a veces dice algo, hace algo y dice, bueno, al final yo creo que no he hecho nada malo. Todos lo hacen. He escuchado, he visto. ¿Cuál es el problema el que yo también participe de eso? Entonces, hermanos queridos, hay que considerar que la Biblia, la palabra del Señor, dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Sí? Hermanos queridos, y ese amor, obviamente hay veces que nosotros abusamos de la gracia y la misericordia de Dios, porque conocemos algo y decimos, no, pero escrito está, el Señor es amor y el amor de Dios hará que mis faltas sean cubiertas. No, si usted no los confiesa, no si usted no se arrepiente, no si usted no toma conciencia de lo que está haciendo y que cree que porque los demás hacen, usted también puede hacerlo. Mucho cuidado, mi amado hermano. Otro aspecto es la razón para encubrir el pecado. Dice que es muy doloroso, porque es muy doloroso de enfrentar. Por ejemplo, hermanos, puede ser que alguien se coqueteó, usted, hermanita o mujercita, esposita, le falló al esposo, o el esposo le falló a la esposa. Y el momento usted ya está pensando, usted ya se está imaginando lo que puede acontecer el momento que de pronto ese pecado sea descubierto. Y usted prefiere callar, prefiere ocultar, porque sabe que va a ser muy difícil de enfrentar una situación como esa. ¿Sí? Otro aspecto, hermanos, la razón para encubrir, porque es demasiado placentero como para dejarlo. ¿Aló? Y es que, hermanos queridos, yo leía un artículo sobre el costo que hay por dejar o para dejar los pecados de la carne. Por ejemplo, la fornicación o el adulterio. Si usted ya venía viviendo bajo esa norma de vida, practicando, dando rienda suelta a su carnalidad, una vez que tal vez se casó y se le presenta una oportunidad, usted no quiere desaprovechar, sino que más bien se lanza allí, hermanos queridos. Había alguien acá obviamente él es impío, no conoce del Señor, se le ha predicado, pero es como muchos, sarcástico, burlón, ¿no? Y alguna vez que le confrontábamos en una de sus prácticas que él tiene, él decía, bueno, es que perdonen, lo que es rico es rico. Qué tristeza, ¿no? Como que eso puede en algún momento ser una justificación delante de Dios. Qué pena, porque todos, sin excepción, todos, dice la Biblia, la palabra del Señor, que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué vamos a decir con una justificación así? Es que no puedo dejar porque lo que es rico es rico. Ay, Dios mío. ¿Sí? Otro aspecto, porque hay demasiado orgullo para admitir el pecado como pecado. Oiga, el orgullo es algo que realmente ha hecho tanto daño en la vida del cristiano. Sí, mis amados hermanos.
en los hijos del Señor, en los hijos de Dios. Cuando no hemos podido erradicar y sacar o rendirnos delante de Dios, o delante de nuestra esposa, o delante de nuestro esposo, o delante de nuestros hijos, hermanos, porque a veces como padres también fallamos. La Biblia dice, hay veces que exhorta a los hijos, pero también dice después, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y hay veces que creemos que como somos padres, nosotros no hemos fallado. Pero yo creo que, hermanos, sí, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver que te equivocaste y que pecaste en ese sentido contra tus hijos. Es bueno también que nos humillemos delante de Dios. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, bendito sea su nombre. Así que, hermanos, el orgullo también es otra de las razones para encubrir el pecado. Y vamos a un tercer aspecto, la respuesta al encubrimiento del pecado. La respuesta al encubrimiento del pecado. Mire ahí la motivación, el deseo de perdón. Gloria a Dios. Cuando usted siente que las cosas están mal, cuando usted siente o ha sido redarguido y como que su conciencia le acusa, ¿verdad? Que buscamos y decimos, no, Señor, yo necesito sentir tu gracia, tu misericordia, el fluir de tu Santo Espíritu. Yo necesito sentirme perdonado, ¿verdad? Gloria a Dios. Y también otra respuesta, la fatiga del sufrimiento, porque ya no podemos más y ya no avanzamos más, ya no podemos soportar o sobrellevar la situación que estamos viviendo. Y también quizás otro aspecto, hermanos, el deseo de prosperidad. Claro que para eso hay algunos pasos. Primero, hermanos queridos, la confesión. Pero para yo confesar, siempre se nos ha dicho, hermanos, y es que es bíblico, ¿cómo yo confieso antes de reconocer? ¿Aló? Entonces, hermanos, yo puedo confesar en la medida que reconozca ante Dios que lo que hemos hecho es pecar. ¿Sabe qué es a eso a lo que le llevó a David? Cuando después de que yo le hice mención del Salmo 32, que él dice que su verdor, porque cayó, porque encubrió, porque no confesó, dice que su verdor se transformó en sequedades de verano. Algo terrible, hermano, algo terrible. Pero a él le lleva más adelante, ya en el Salmo 51, cuando él comienza a confesar, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque contra ti solo he pecado. Es el versículo 4, ¿sí? Y dice él, y he hecho, mire bien cómo él está reconociendo ahí, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Aló? Y dice también, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué nos muestra todo esto, hermanos? Que usted debería hacer todo esto en detalle. Señor, yo pensé, yo creí que como los demás hacían podía hacerlo, pero ahora me doy cuenta, Padre, que fallé, que te contristé. Y es eso lo que me ha traído a mí una maldición. No he prosperado, Señor, no he adelantado. En fin, usted puede decir ahí todo lo que está experimentando, hermanos queridos, ¿sí? Ahora, lo que usted tiene que hacer debería hacerse tan pronto como sea posible. No deje, escúcheme bien, hermano, no deje que acontezca lo que le aconteció a David, que su verdor se transforme en sequedades de verano. Mire, hermano, permítame leerle. Yo creo que es necesario que, no, en honor al tiempo no quería hacerlo, pero el Espíritu Santo me está llevando a hacer mención de esto. Mire, versículo 1 del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mire lo que dice aquí.
mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y en la medida que usted tenga oculto y quiera, no hermanos, mire lo que estaba experimentando David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermano querido, yo creo que es de sabios, de inteligentes, de hijos que aman y temen a Dios. Si usted falló, no deje que pase el tiempo. Cuanto más antes pueda reconocer, cuanto más antes usted pueda confesar su pecado, hágalo. Caso contrario, usted no va a prosperar, usted no va a progresar. Tome en consideración que su comunión con el Señor también está rota. Mire lo que dice Isaías 59:2. ¿Por qué? Vuestras transgresiones hicieron división entre Dios y vosotros, y vuestras iniquidades hicieron ocultar su rostro para no oír. En la medida entonces que usted esté demorando, no confiese, hermano querido, la comunión entre usted y nuestro Padre está rota. ¿Cómo le va a escuchar si usted no se acerca, no reconoce y confiesa? Así que hermanos, debería hacerse tan pronto como sea posible. Y otro aspecto, si usted ya reconoció y confesó, alejarse o separarse de esa práctica, de ese pecado. ¿Sabe? Eso es absolutamente esencial. Eso también implica tener dolor por el pecado. Sabe, hermano querido, cuando usted ama a Dios, usted no quiere contristar su Santo Espíritu. Si usted ama a su esposa, usted no quiere causarle dolor a ella. Si usted ama a su esposo, usted no quiere causarle dolor al esposo. Padres, si aman a los hijos, ustedes no quieren causarle dolor a los hijos, ¿verdad? Hijos, si ustedes aman a los padres, no quieren causar dolor a los padres, van a conducirse por la senda del bien. Sabe, hermanos, yo quiero comentarles algo, y no por presumir, no, más bien la gloria es para mi Señor. Sabe, yo fui tentado, y vaya que fui grandemente tentado, y por algo que de pronto me podía llevar a que mi vida, mi matrimonio, mi familia se acabe. Pero bendito sea el Señor, ¿sabe? Yo luchaba y le decía, Señor, no permitas que mi pie resbale, no permitas, Señor, que yo me vaya por el resbaladero. No, Señor, guárdame, cúbreme, fortaléceme, Señor. No puedo fallarle a mi esposo y mis hijos. En ese entonces le tenía solamente a Maricelita, a David, y mi esposita ya creo embarazada de mi tercer hijo, de Josué. Y bueno, creyendo que de pronto yo más bien podía predicarle a esta persona para que deje de insistir, para que deje de invitarme, para que deje de coquetearme, dije, más bien le voy a predicar, hacerle aceptar a Jesús y que ella sea feliz por su lado. Pero gloria a Dios, el Señor permitió que cuando yo iba disque a predicarle, asomó un ángel de la guarda. Una hermana, la primera que conoció el Evangelio, y me buscando, me dice, Marcelito, ¿a dónde te vas? Yo ya subido en un carro para irme al lugar donde nos habíamos citado. Y me dice, ¿qué está pasando contigo? Le digo, no, nada. ¿Por qué? No, dice, porque Dios me mandó con urgencia a que te buscara. Le digo, ¿pero por qué? No sé, dice, Dios me dio una visión como que bajaba una nube sobre ti, te envolvía y tú sacabas, dice, solo se veían las manos que sacabas de una burbuja, de una nube oscura, como pidiendo auxilio, socorro, como que tú te morías, decía. Entonces le digo, hermana, ¿sabes que esto pasa? No, hermano, entonces eso era bendiz. Vamos a llamarle al pastor Eliezer. Le llamamos al pastor, él nos escuchó. Y gloria a Dios, porque dejando todo lo que él tenía que hacer, bajó, me escuchó y dijo, hermano, si esta es una tentación, hermano, no te expongas. Si tú sabes que en esta vía para el norte está ella y es el lugar donde puedes caer,
pues no vayas por el norte, ándate por el sur y da nomás la vuelta toda la manzana, pero evita, aléjate, corre. Y ahí yo pensaba en lo que decía Pablo: huye de las pasiones juveniles, porque si sabemos que eso puede hacernos caer, hermanos, no podemos pararnos, que vean que yo soy fuerte, que yo sí tengo no, hermano, cuidado. Si la Biblia dice huye, es porque hay un gran riesgo, hay un gran peligro y a lo mejor no puedes soportar. Es mejor alejarse o separarse. ¿Y saben qué? Eso me llevó al éxito. Otro de los consejos que me dio mi pastor era: habla con Carmita y dile lo que está aconteciendo. Pide que el momento que pases por ahí, si vas a ir por esta calle que va hacia el norte y ahí está el peligro, pide a tu esposita que te abrace, que te bese, o tú besa a tu esposa mientras pasas por ahí y el enemigo va a huir. Así aconteció, mis amados hermanos, y para la gloria del Señor, sí, yo pude salir airoso, victorioso. Y bueno, a eso se debe que yo tengo mi ministerio, quizá porque si hubiera fallado, ahí no tenía yo, apenas era un presbítero, creo, recién consagrado en la iglesia central. Y ahora, nunca me imaginé que el Señor podría haberse fijado en mí para que yo sea un ministro suyo. Pero claro, si hubiera caído, a lo mejor, ¿dónde habría estado? Si hubiera acabado mi hogar, mi familia, en fin, ¿verdad? Así que si la palabra del Señor nos dice, hermanos, que nosotros debemos alejarnos, separarnos, eso es muy esencial. Consideremos también que si eso te duele el pecar, hermano, no lo hagas, porque sabes que con eso estás contristando al Espíritu Santo de Dios y con eso tu comunión va a quedar rota, como dije hace un momento. Entonces, hermanos, aquí Dios nos está diciendo que todo eso requiere la ayuda de Dios, porque sin Él, recuerda, nada somos y nada podemos hacer. Solo Él, cuando tú le clames, cuando tú le busques, cuando tú te humilles y le digas: Señor, ayúdame, fortalece, líbrame, el Señor pues te librará, como lo hizo conmigo. Bendito sea el Señor. Bien, tenemos como resultados que cuando hacemos esto, Dios, que es Dios, nos extiende su misericordia. Así está escrito: el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, el que se aleja, el que huye de todo eso, alcanza la misericordia. Dios, que es Dios, y nuestro Padre que nos ama tanto, Él, hermanos queridos, nos extiende su misericordia y se hace posible la paz en el corazón, la mente y el espíritu. Bendito sea el Señor, porque no hay nada comparable a experimentar esa paz, hermanos. Y no me deje mentir, tal vez cuando usted ha dicho o ha hecho algo malo, usted haya paz o está inquieto: ay, Dios mío, y es que si me vieron, y si alguien le cuenta a mi mujer, o si alguien le cuenta a mi marido, y si alguien le dice al pastor, o si alguien se ha enterado de esto o de este otro. Hermano, tenga mucho cuidado. Nada quedará oculto. Tarde o temprano saldrá a la luz. Así que mejor, mi amado hermano, hermana o amigos que nos están escuchando, tan pronto y como pueda, hable con Dios, confiese su pecado y permita que la prosperidad se haga presente con potencial en su vida, sobre todo en la parte espiritual. Porque si usted no hace así, hermano, difícilmente usted podrá crecer en el espíritu. Difícilmente también podrá experimentar esa comunión con el Señor. Difícilmente podrá encontrar el gozo, hermano querido, en todo cuanto usted pueda hacer en su vida. Entonces, mis amados hermanos, para concluir, a nivel general pensamos comúnmente en el pecado que solo es en conexión con los inconversos. Y ese es un gran error, hermanos, porque es muy importante en ese contexto, pero lo es también para los cristianos. Porque creemos que solo ellos pecan, que no, hermanos, no. Ese es un gran error. Y nosotros no podemos equivocarnos
tan feamente, porque también pecamos. Mire, hermanos queridos, nosotros mientras estemos revestidos de esta carne, y más aún cuando no la hemos puesto delante de Dios para que el Espíritu Santo tome el control, nosotros vamos a tener ciertas áreas débiles de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, bien puede ser que ese pecado no confesado, ese pecado del que no nos hemos alejado, o ese concepto frágil, elástico sobre la confesión, sea lo que esté estorbando en su prosperidad espiritual. Mi amado hermano, mi amada hermana, amigos que nos han escuchado en esta tarde y noche, considérelo y en la medida que usted pueda, a la luz de la palabra del Señor, acérquese al lugar santísimo, como dice el escritor a los Hebreos, al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Él está esperando por ti. Él está de brazos abiertos. Mira, y no es coincidencia que a Él lo hayan crucificado y haya muerto en esta condición. Él está esperando por ti, para recibirte, para perdonarte, para prosperarte. Cuando tú lo hagas de corazón, así será. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración y nos despedimos con la bendición apostólica. Amado Padre, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque has permitido que eso traiga luz, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por exhortarnos, por redarguirnos, Padre Santo, y por hacernos ver nuestras debilidades y pecados. Padre de la gloria, perdónanos si te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, por no haber confesado. Perdónanos por creer que lo bueno o que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Bendito Dios, que no haya tal confusión. Líbranos de todo aquello, Padre Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesús y fortalécenos. Como decía David, crea en mí un espíritu recto y un corazón limpio y espíritu recto me sustente, Señor. Yo quiero, Señor, caminar en comunión contigo. Permite que tus hijos, tu pueblo, caminemos en una intimidad contigo, Señor. Que cuando fallemos, no esperemos, no demoremos, sino que reconozcamos, confesemos para, Señor, mantenernos contigo, unidos, tomados de la mano y encontrar la prosperidad, la bendición para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que así será en el nombre de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia y siempre decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos, y sean muy felices.